Mi nombre es Flor Ángela, tengo 37 años de edad, soy nativa de Venezuela, tengo 1 año y 10 meses viviendo en Flint. En mi país, Venezuela, soy CPA, es decir, que tengo una colegiatura en Contaduría Pública. Dentro de estos años, desde que me gradué desde el 2013, tengo aproximadamente entre 10 a 13 años de experiencia. Realmente es culminada, ¿sí? Sin embargo, mi intención, estando acá en Estados Unidos y incluso en la oportunidad laboral que me encuentro en este momento, quisiera avanzar a un paso más y tener un proceso de certificación acá en los Estados Unidos. Tengo algunas barreras importantes que superar para que esto se cumpla. Dentro de las barreras que tengo que superar es el idioma, porque no manejo el inglés. Tengo un inglés muy básico, ¿sí? Y también tratar de conectar con instituciones que me permitan de alguna u otra forma tener esa certificación, que para alcanzar un nivel superior o un nivel de alcance en cuanto al mercado laboral, la necesito. Entiendo. Espero puedas superar esas barreras y cumplir tu meta. ¿Podrías contarme un poco de qué te trajo a esta etapa de tu vida? Sí, como les comentaba anteriormente, yo soy de Venezuela. A los 28 años aproximadamente migré a Colombia por una situación que en mi país se presenta a niveles políticos, económicos y sociales. Y en ese momento me vi con la necesidad de emigrar a Colombia. En Colombia pasé aproximadamente de 6 a 6 y medio años en ese lugar. Y a través de una organización que es una organización que brinda refugio y tiene la posibilidad de una mejor calidad de vida para las personas, me conseguí con esa oportunidad y logré viajar acá a Estados Unidos como refugiada. Entiendo. Cuéntame sobre cómo estás ahora. Bueno, han sido barreras que hemos venido superando, porque como es difícil enfrentarse a una migración, aun cuando ya tenía cierta experiencia cuando lo hice en Colombia, ¿sí? Sin embargo, juntamente con mi esposo, he podido superar ciertas barreras que me han permitido alcanzar en este país un nivel diferente de vida y poder optar en este momento por un trabajo que tenga un enfoque más directo a lo que me formé, ¿sí? Cabe destacar que la contabilidad, que es donde realmente tengo mi formación académica, por allá en el 2012-2013 se creó la intención de que la contabilidad ya pasara a ser, sus procesos pasaran a ser a nivel internacional y tuvieran un lenguaje que la economía a nivel mundial pudiera leerla, si se puede decir de alguna manera. Entonces, para ello se han establecido una serie de normas, de leyes que han permitido que eso se establezca de esa forma. Y yo logré y he logrado enfocarme en este momento de mi vida, acá en la posición laboral que tengo, de acuerdo a mi conocimiento, aportar un valor agregado a lo que representa una institución como esta. Entiendo. ¿Podría hablarme un poco más de cómo llegaste a esta posición de trabajo? Ok, primeramente, cuando llegué a Estados Unidos, he pasado ya por 2 puestos laborales, ¿sí? Uh-huh. El primer puesto laboral, aun cuando no era lo que de alguna u otra manera quería, o era mi enfoque, debido a mi condición de migrante y de refugiada, trabajé en una fábrica. Trabajé en una fábrica aproximadamente por un poco más de 6 a 9 meses aproximadamente. En vista de que el trabajo, de verdad, el enfoque era bastante fuerte porque era mucho mano de obra. Uh-huh. Era más un enfoque de mano de obra que intelectual, por decirlo de alguna manera.
salí de ese lugar y empecé a trabajar en una escuela, pero prestando servicios de limpieza. Entonces, allí también duré aproximadamente 6 meses, más o menos. Y dentro de los retos que venía estableciendo para mi vida, y que siempre he sido como una persona que asume ciertos retos en cuanto a lo que representa la formación profesional, pues decidí tomar suerte. O sea, decidí decir, pues me voy a dar una oportunidad, lo voy a intentar, y no tenía todas las respuestas en ese momento para trabajar en un lugar, en una institución como Latinez, que es la que en este momento me encuentro laborando. Pero sí dije, pues mi principal barrera es el idioma, pero también quiero saber cómo funciona lo que a mi expectativa era el mercado laboral en cuanto a una carrera afín de lo que yo profesionalmente me desarrollé. Es ahí donde por amigos que tuve en ese momento en mi entorno, di ese segundo paso a hacer una postulación en una organización como esta, donde consideraba, de acuerdo a las expectativas del puesto de trabajo, que podía lograrlo. Entonces fue como esas ganas de querer seguir queriendo intentarlo, pues. Para mí fue muy importante porque yo en ese momento me conseguía dentro de una fase donde no estaba haciendo nada de lo que realmente representa mi formación profesional, pero como migrante puedo decirle que estamos a la expectativa de trabajar de cualquier forma, porque y de lo que sea, por decirlo, dentro de siempre y cuando sea un trabajo lícito y que no le hagamos daño a nadie, pero era necesario hacerlo porque necesitamos sostenernos acá. Pero siempre mis expectativas han sido trabajar en el ámbito de lo que representa una persona, o un trabajo contable, administrativo, económico, porque mi enfoque realmente es ese. Entonces, en ese momento pude retarme a mí misma y decir, pues voy a intentarlo, si me va bien, pues a Dios gracias, y si no, pues me quedo con la experiencia de cómo funciona el mercado laboral y la herramienta que puedo yo proporcionarle a una empresa, o el valor agregado que puedo proporcionarle yo a una empresa acá en Estados Unidos, ¿sí? Porque siempre vemos o siempre hemos visto a Estados Unidos como lo que representa, un país muy, muy sólido, muy consolidado, un país que tiene unas reglas diferentes, pero hoy te puedo decir, y dando gracias a Dios, que esas barreras que en principio, al tomar la decisión de postularme a este trabajo, las he ido superando. Claro que quedan muchas más por superar, claro que queda mucho más por aprender, pero en este momento ya he ido como paso a paso. Me alegra que hayas podido ejercer aquí. ¿Podrías contarme sobre tus planes a futuro? Sí, como te decía, todavía siento que tengo la vitalidad, soy una persona de 37 años de edad, siento que tengo las capacidades, siento que tengo las ganas, siento que todos los días aprender desde cualquier ámbito, no solamente desde el ámbito profesional, sino desde el ámbito que nos rodea, es importante aprender, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿cómo me veo en el futuro a nivel profesional? Si es el enfoque en este momento, con la oportunidad de hacer una certificación de mi carrera. Como te decía anteriormente, es una carrera que la puedo aplicar a nivel internacional porque tiene un lenguaje, un código que nos permite que sea aplicable a los diferentes países del mundo, con ciertas restricciones, con ciertas políticas que hay que respetar, con cierta normativa que es la que debemos seguir. Sin embargo, me veo con toda la posibilidad de lograr y alcanzar esa certificación académica que me valide en este país, que es en el que me estoy desarrollando,
en estos años o en esta etapa de mi vida económicamente para seguir aportando y tener un valor agregado de lo que sé o lo que puedo aprender incluso en nombre de Dios más adelante. Pues. Entiendo. ¿Podrías contarme cuál ha sido la mejor cosa de tu experiencia escolar? Bueno, fíjate que con respecto a los temas escolares, a mí siempre me gusta estudiar, siempre, o sea, me encanta estudiar. Ahorita, y siento que no le he dado el enfoque suficiente al tema de aprender el inglés como la dinámica me lo exige, ¿sí? Por situaciones diferentes, pues como te contábamos, somos personas que llegamos a un país distinto, hay que superar ciertos retos de legalidad, hay que superar ciertos retos de aprendizaje, en cierta medida la cultura, hay que superar ciertos retos de que no podemos quedarnos estáticos porque finalmente debemos salir adelante, ¿sí? Sin embargo, para mí la educación es la base fundamental del desarrollo, no solamente individual, sino del desarrollo de un país, ¿sí? Entonces, a Dios gracias, mis padres en su momento en Venezuela pudieron ofrecerme la posibilidad de estudiar. Y después que ya estoy en un nivel donde somos adultos o podemos tener un poco más de decisión propia, pues seguí formándome en lo que representa el desarrollo de mi carrera, que es la que tengo en este momento. Sin embargo, algo que me ha causado como mucha expectativa siempre fue porque yo siempre quise estudiar ingeniería. Entonces, había unas condiciones familiares en ese momento y unas condiciones que no permitieron en hacer esa transición, porque en mi país, cuando nosotros salíamos como del high school, ingresábamos a una universidad, que es más o menos la transición que ocurre acá en Estados Unidos, era por promedios académicos y podías ingresar a una universidad pública, que era el acceso más importante que teníamos y sobre todo era una formación de calidad. Entonces, cuando yo ingresé, en ese momento no tenía el promedio acorde para ingresar, sin embargo tenía un promedio muy aceptable por lo que ingreso a una universidad pública. Y después de 2 semestres me dieron la posibilidad de hacer el cambio a ingeniería, pero había unas condiciones familiares con mi papá en ese momento que no me permitieron hacerlo, ¿sí? Entonces ya también tenía un avance importante en lo que era contaduría pública, que es el título académico con el que yo soy egresada de la universidad en Venezuela, y decidí no seguir no empezar de nuevo. No seguir, sino no empezar de nuevo. Entonces, para mí la educación es un aspecto súper importante en el crecimiento de cualquier individuo y, por supuesto, mientras todos los individuos crezcamos de una manera profesional, podemos hacer crecer un país, ¿sí? Lamentablemente gran parte de mi generación no es un aporte importante en la educación de mi país por condiciones obvias que nos hicieron salir. Entonces fue un poco frustrante, ¿sí? Eso sí sería la parte como que no pude ejercer en mi país. Sin embargo, luego que me gradúo, puedo poner en práctica mis conocimientos en Colombia, los estoy poniendo ahorita acá en Estados Unidos. Entonces, para mí eso es súper gratificante, ¿sí? La educación, desde cualquier generalidad, es un aporte invaluable para cada ser humano. Entiendo. ¿Me puedes contar sobre una experiencia que fue una parte dura de tu camino personal? Sí, resumirla es un poco difícil, ¿sí? Sin embargo, a nivel personal, la muerte de mi padre y de mi hermano han sido una era que cambia, una fase de mi vida que cambia un antes y un después, ¿sí? Pero eso también fue un empuje para seguir adelante de la misma manera que te puedo decir que desde hace 10 años o 9 años estoy migrando. Entonces yo creo que hubo cimientos sólidos en mi familia que me han permitido mantenerme, ¿sí? Otra fase muy dura que relaciono no solo
la pérdida de una persona como esta, que es súper importante en el caso de mi padre y de mi hermano, es esa transición que tuve que hacer para poder decir, y tal vez lo describiría en este momento como frustración, pues, que no pude ejercer en mi país, ¿sí? Donde venía desarrollándome en conocimientos, ojo, con todas las ganas de aprender y con todas las ganas de formarme para ser parte de ese crecimiento que se supone que un país en condiciones normales debe darte. Entonces, haber migrado fue un proceso muy duro no solamente a nivel también personal, sino profesional, porque en aquel momento yo, como me gustaba mucho estudiar, yo hice 2 especializaciones, y 2 especializaciones que estaban enfocadas en procesos o en proyectos que se llevan específicamente en mi país, ¿sí? En la parte tributaria, en la parte laboral, y entonces esos enfoques los perdí porque no se pueden aplicar en otro país, porque finalmente son enfoques diferentes, leyes distintas. Entonces ahí uno entra como en un proceso duro, en un proceso de frustración, ¿sí? Y el tema de la migración es duro. El tema de la migración es muy difícil, es muy complejo partir de cero ya en 2 oportunidades, ¿sí? Una cuando viajé a Colombia y la otra cuando llegué acá a Estados Unidos, que le doy gracias a Dios que he podido avanzar, que he podido tener una perspectiva diferente, ¿sí? Pero que esas perspectivas han sido con mucho esfuerzo. Entiendo. Lamento haber escuchado esto y sé que tus familiares están muy orgullosos de donde estás ahora. Gracias. ¿Qué piensas que será lo más importante que has aprendido en tu vida? ¿Podrías decirnos cómo lo aprendiste o quién te lo enseñó, cómo lo has aplicado en tu vida? Bueno, yo siento que los valores morales no tienen precio, son incuantificables, ¿sí? Y aplicarlos en una sociedad que está ahorita con ciertos excesos, una sociedad donde definitivamente a veces estamos como tan acelerados, o es tan difícil engranar en lo que incluso representa en algunas familias la familia. Es difícil, ¿eh? Porque vivimos en un mundo muy acelerado, o en un mundo donde definitivamente tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a hacer algo, y la familia no se integra como tal en ciertas oportunidades. No digo que en todas, pero sí en ciertas oportunidades. Eso es como lo más complejo, ¿sí? Pero creo que para mi perspectiva en cuanto a temas de lo que representan los principios y valores que puedas obtener de tu familia, los principios y valores que puedas presentarle incluso a la sociedad donde te desenvuelves, ¿sí? Yo estoy viviendo una fase donde ahorita en mi vida considero lo espiritual, y cuando hablo de lo espiritual es porque siento que sin Dios no puedo avanzar ni no tener nada en mi camino y en el transcurrir de mi vida. Entonces eso también pudiera ser un aspecto importante de cómo me veo, de cómo era antes y de cómo puedo proyectar eso en este momento de mi vida, de lo aprendido y lo que sigo aprendiendo en mi vida al entorno donde me desarrollo. Entiendo. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué recuerdas de él y qué haces ahora mismo? Ok, fíjate, siempre he trabajado. Siempre he trabajado, digo siempre que trabajo desde los 13 años, sí, lo recuerdo mucho. Trabajaba en una agencia de festejos, sí, siempre me gustó, más que el dinero, que es importante, porque sin el dinero no podemos desarrollar ciertas actividades propias en nuestra vida, pero siento que es por querer aprender, ¿sabes? O sea, el aprendizaje es súper importante desde cualquier ámbito donde lo veas. Entonces mi primer trabajo fue en una agencia de festejos. Trabajaba cuidando los brinquitos inflables, cuidaba los trampolines de los niños, hacía procalientes, hacía decoraciones con globos. O sea, fue aprendiendo esa arte, pues,
Y pareciera que es raro e inusual, pero trabajaba de esa época, desde esa edad, porque eran personas conocidas de mi familia. Entonces me invitaban y me pagaban, pues, por decirlo así. Y ahí trabajé mucho tiempo. Yo soy de las personas que trabajamos mucho tiempo en un lugar. O sea, soy como muy estable en ese sentido. Ahí trabajé hasta que empecé mi primero o segundo año de la universidad. Entonces, cuando ya empecé el primer y segundo año, como requería un poco más de atención, porque finalmente ahí trabajaba como los fines de semana. Luego la carrera, estudiar un nivel superior de educación es un poco más complejo que incluso o sea, la educación intermedia. Entonces, en ese momento, hasta ese momento trabajé allí, ¿sí? Y luego ya empecé a soltar como ese trabajo y a conseguir un trabajo que tuviera que ver más con el enfoque administrativo, contable. Entonces también era parte como fue muy duro, porque fue un aprendizaje que hoy por hoy lo estoy usando, de seguir avanzando, pues, o sea, de seguir intentándolo. Entonces era desde sacar una copia hasta ir a una institución a sacar un permiso sin saberlo. Entonces era muy gratificante, porque finalmente podía ir 10 veces a sacar el mismo permiso, porque no tenía la documentación completa, porque estaba aprendiendo, porque me dijeron anda y hazlo, ¿sí? Entonces en ese anda y hazlo a veces pues tienes que aprender por sí solo, ¿sí? Entonces yo siempre apuesto mucho a eso también a los jóvenes y a los jóvenes que he tenido en mi entorno, en donde los jóvenes no pueden quedarse solamente con los que simplemente le asignan una actividad o una tarea y no indagan más allá, ¿sí? Para mí es fundamental que los jóvenes que están en mi entorno, y hablamos jóvenes niños, pues porque ustedes también son unos niños, vayan un poco más allá e indaguen más allá de lo que una actividad o una responsabilidad en un momento determinado les dé. Porque así es esta vida, la vida es aprender. Entonces yo tengo la muy buena experiencia de que gracias al interés que también tenía, fui aprendiendo cosas que sentía que eran inalcanzables, pues. Entonces, sí, básicamente siempre he trabajado, no, siempre y cuando sea algo sano y siempre y cuando sea algo que no involucre ningún tipo de daño a la sociedad ni a mi entorno, he trabajado arduamente. O sea, he trabajado, como les decía, en una agencia de festejo, trabajé haciendo copias, trabajé sacando permisos, y ya después, cuando empecé con el enfoque administrativo contable, fui tomando en ciertos ámbitos fui tomando ciertos liderazgos en lo que representaba el desarrollo de mi carrera. Entiendo. ¿Y podrías hablarme un poquito más sobre qué trabajo desarrollas aquí en Latinex? Ok, en Latinex soy asistente contable. Aquí en Estados Unidos llaman a esa fase account clerk. Entonces, un asistente contable o administrativo tiene mucho que ver con con el manejo de los recursos, ¿sí? Los manejos de los recursos en una empresa normal, en una empresa que persigue fines de lucro, es totalmente diferente a una empresa non-profit como esta, ¿sí? Si lo queremos ver como empresa o como institución, ¿sí? Entonces tienen dos enfoques muy diferentes en cuanto al destino de los recursos, y no solamente al destino de los recursos, sino a cómo le doy manejo, ¿sí? Porque hay unas restricciones en específico que una non-profit maneja, que no los maneja una empresa que tiene o que persigue el lucro, ¿sí? Entonces yo me encargo conjuntamente con el departamento, con el área de finanzas, de hacer ciertos reportes, de hacer ciertas estimaciones. Digo ciertas porque en cada ámbito son diferentes, pues, entonces, pero me encargo de todas, pues, de mantener los presupuestos al día, y al mismo tiempo hacer
la categorización o en su defecto lo que llamamos nosotros contablemente el registro de todas las transacciones que llevan a cabo o que se llevan a cabo en una institución como esta, aun cuando es non-profit, pero que se llevan a cabo acá. Entonces, estoy encargada del área presupuestaria, de lo que tiene que ver con la elaboración de nóminas, estoy encargada con lo que tiene que ver con la evaluación y revisión y clasificación de lo que es las donaciones, sí, entonces influyen muchos aspectos importantes que son a veces muy estáticos, pero que también son muy dinámicos, pues. Y cuando te digo que son muy dinámicos es porque tienen una serie de restricciones, como te lo decía anteriormente, que no tienen nada que ver cuando trabajas para una empresa normal de la localidad, por decirlo así, que persigue el lucro. Entiendo. ¿Podrías decirme cómo llegaste aquí? Como te comentaba anteriormente, y lo repito una vez más, soy de Venezuela. Uh-huh. Estando en Venezuela logré salir de mi país por unas condiciones económicas, políticas y sociales que se establecieron para el año 2017, 2018 eran insostenibles. Salí a Colombia. En Colombia duré aproximadamente 6 años y medio. También logré encajar en un grupo de empresas que me dieron la oportunidad de desarrollar mi carrera, pues. Uh-huh. Y dimos con la suerte mi esposo y yo de venir acá a través de una organización que se llama la Organización Internacional para la Migración. Conjuntamente trabaja con la ACNUR, que también tiene que ver con temas de refugiados y todo lo que representa ese tipo de validación de ingreso al país, ¿sí? Duramos más o menos 1 año en el proceso para que nos pudieran aceptar. No fue un proceso que se da de inmediato, hacen una serie de evaluaciones a través de un proceso, valga la redundancia. Y una vez que tuvimos la aceptación, llegamos en agosto del 2024. Llegamos acá a Flint. Entonces, venimos con un estatus legal, un estatus de refugiado que tiene una connotación más adelante o después del año. Teníamos que hacer un cambio de estatus, que el cambio de estatus nos permite de alguna u otra manera optar por una residencia. En este momento estamos en ese proceso porque también debido a condiciones políticas y de lo que representa el gobierno de Estados Unidos, el proceso no ha avanzado más de lo que me ha permitido a mí hacer como la postulación o la validación pertinente para que eso se logre. Entonces llego a Flint específicamente bajo la directriz que me envía esa organización, la Organización Internacional para la Migración. No fue algo por elección, o sea, no conocía Flint ni siquiera, o sea, no conocía del lugar hasta que llegué. Entiendo. Por favor, ¿puedes intentar reflexionar sobre tu pasado y contarnos tu historia? Pues como les decía, mi enfoque siempre fue estudiar, a pesar de que era de una niña muy chiquita, siempre me gustó mucho. Mis padres incluso lo mencionan o lo mencionaron durante las diferentes etapas de mi vida, ¿sí? Entonces, sí, básicamente me ha gustado mucho estudiar, reflexionar en cómo fue mi niñez y mi juventud. También parto de un hogar que ciertamente fue disfuncional, entonces viví gran parte de mi, o mejor dicho, desde la parte de la niñez hasta mi adultez con mi papá. No viví con mi mamá. Y por eso te decía que uno de los impactos que ha tenido mi vida más difíciles es cuando mi papá muere, porque finalmente era con él el que vivía y fue muy difícil, pues, su protección, la forma, ese cobijo que tenemos de familia, aun cuando de alguna manera es una familia disfuncional, pues por ser padres separados, ¿sabes? Fui creando bases sólidas a través de lo que mi papá me fue promoviendo en mí, ¿sí? Entonces, no digo que mi mamá no estuviera, como quiera que sea, presente, pero no vivíamos juntas, entonces era un poco más complejo
como la interacción entre ella y yo, ¿sí? Y como me preguntabas, reflexionar, pues, Elismar, te puedo decir que en este punto de mi vida me encuentro en una fase súper feliz, estoy súper bien, siento que lo tengo todo al momento que te puedo decir que tengo a Dios en mi vida. Entonces es para mí, y no sé si es algo que muchos mencionen, pero en este momento siento que mi vida tiene un valor agregado, ¿sí? Un súper valor agregado. Entonces mirar atrás para mirar atrás como con lo malo, no. O sea, simplemente han sido etapas en las que he vivido, etapas en las que me han enseñado, etapas que me han visto crecer, etapas en las que sigo aprendiendo. Entonces, me siento muy bien en este momento. Espero que mi vida siga alineada de la misma manera. También te puedo decir que estoy con toda la intención de asumir retos, de asumir situaciones que me permitan crecer, de aportar a mi entorno, a mi comunidad, a la gente de mi iglesia, a la gente de donde trabajo, a mis vecinos, aun cuando tenemos la limitante del inglés, ¿sí? O la barrera del inglés, pero aportar lo mejor que puedo ser como persona. Entonces, mirar atrás para reflexionar y decir que estuvo mal, no. Creo que fueron etapas de aprendizaje, ¿sí? Y mirar hacia atrás para decir todo lo que está bien. Siento que estoy en una etapa de mi vida que me siento bendecida. Es muy valiente de tu parte haber superado tantas dificultades y me alegro por ti que hoy en día estés muy bien. Gracias. De joven, ¿qué fue la influencia más grande en tu educación? ¿Fue familia, maestros, iglesia? Sí. Como te decía, vengo de un país donde había muchas oportunidades, o así lo puedo ver yo en este momento, ¿sí? Lamentablemente que hayamos caído en esa situación que hoy por hoy estamos aún viviendo, lamentablemente no sabíamos que iba a ocurrir, ¿sí? Sin embargo, venir de un país donde la educación tenía un acceso importante, donde los jóvenes podíamos estudiar, trabajar, podíamos optar por ciertas becas, ¿sí? Era algo que te motivaba a crecer, pues, porque tal vez no lo he mencionado, pero yo soy de un barrio muy humilde en Venezuela, o sea, o de una localidad muy humilde en Venezuela. Nosotros no, como familia no teníamos dinero, ¿me entiendes? Mi papá era un obrero, mi mamá era ama de casa. Ya cuando mi mamá no estuvo, estaba mi papá, que era una persona que trabajaba en una constructora, ¿me entiendes? Y aún así aún así nos pudo levantar, pues aún así nos pudo dar soporte económico, educativo, ¿sí? Entonces, pues decirte también era ser parte de ese orgullo de mi papá, porque soy de los hijos, soy una de las menores. Entonces era también ese enfoque de querer decirle a mi papá en su momento, mira, logré estudiar, logré que de tus hijos, porque no todos son profesionales. Entonces yo era como esa, iba a ser la primera, ¿sí? Aun cuando era la menor, porque era mi hermano, soy yo y mi hermanito que ya no está, pero yo era la menor de las hembras, por decirlo así, ¿sí? Y mi papá siempre me apoyó. Entonces era como no defraudar todo ese esfuerzo que él también hacía, o con esfuerzo, pues, para ponerme a estudiar, porque como te decía, yo no soy una persona con recursos, nunca fui una persona con recursos económicos abundantes. Entonces era reconocer ese esfuerzo que él estaba haciendo, y como también te decía, me gusta mucho estudiar. Entonces, tenerlo a él como ese enfoque principal de querer tener ese logro de cierta manera, no solo para mí como persona, sino para él, fue un empuje, ¿sí? Y también que, como te decía, mi país ofrecía ciertas condiciones que te hacían ver o que te hacían proyectar en un futuro
confortable, pues si hablamos de lo que representaba la economía. Entonces era un reto también importante avanzar hacia eso, avanzar hacia la parte de lo económico teniendo una formación académica. Entonces para mí era importante eso, era como el enfoque pues, que tenía en ese momento. Entiendo. Entonces, ¿podrías decirme cómo influenció tu locación en donde creciste para tus aspiraciones educacionales? Sí, fíjate que no sé cuál es el enfoque que puede tener un joven en este momento de la vida, porque si hay algo que podemos ver en ciertos entornos es que se tiene mucho. Los muchachos ahorita tienen mucho de lo que está a su alcance o de lo que piden, ¿sí? Uh-huh. Entonces, para mí en mi época sí era una época de restricciones, de a veces tal vez no tener los zapatos que querías, o tal vez no tenías la ropa que te gustaba porque te tenían que comprar lo que se podía, ¿sí me explico? Entonces, sí. Por no venir no provenir de una familia adinerada o con unos recursos económicos estables, porque como te decía, mi papá era el único que trabajaba, entonces mi entorno también influyó mucho en eso, también querer salir de donde vivía, porque vivía en una condición que no era la más mala, pero sí quería alcanzar otros objetivos, pues tal vez tener una casa más linda, vivir en un lugar más bonito, ¿sí? Pues y ya después te ves como con otra forma de vida, pues cuando tú le apuestas a lo que representa la educación en tu vida, no solamente le apuestas a lo que económicamente puedes recibir, sino también a lo que el intelecto te pueda permitir, ¿me entiendes? Y te pueda dar y te puedas desarrollar. Entonces, la educación para mí en ese momento era eso, mi entorno fue ese empuje en prepararme para seguir adelante. Entiendo. ¿Podrías hablarme sobre cómo te influenció tu acceso a los recursos a través de la educación? Sí, es fundamental. Y si fuera un consejo que me pidieras que le diera a los jóvenes en este momento, te pudiera decir que formarte como profesional te abre muchas puertas, ¿sí? Uh-huh. O te abre accesos que tal vez otras personas tienen de manera limitada. Y lo digo porque finalmente no es lo que tienes en la cabeza de conocimiento, porque tal vez gran parte de lo que aprendes en un aula de clase no es lo mismo que vienes a hacer en la práctica, ¿sí? Pero sí es fundamental que te formes para poder enfrentar este mundo, ¿sí? Y enfrentarlo, porque en la escuela no solamente aprendemos matemática, literatura, ciencias sociales, no, en la escuela también aprendemos valores, principios, a cómo relacionarnos, a dónde dirigirnos, cómo dirigirnos, ¿me entiendes? Entonces, esos aspectos son súper importantes que en un individuo se desarrollen para crecer. Entonces, para mí eso es sumamente fundamental. Entiendo. ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría mencionar sobre tu vida de joven en nivel de educación, de joven empezando la primaria hasta la prepa? Creo que fue una vida buena. Sí, como te digo, como todo, habían carencias, pues. Como te decía, habían tal vez cosas que materialmente quería tener, sí. Pero en cuanto a nivel educativo, puedo hoy decir que tuve una formación. Sí, a nivel educativo siempre estudié en colegios públicos, siempre. Nunca estudié en instituciones privadas, ¿sí? Sin embargo, eso no desmeritó el hecho, había gente que era muy formada profesionalmente y en aquel tiempo, que te puedo decir que fue por allá bien lejos, 2007 terminé yo de estudiar la preparatoria, pues. Entonces eran otros tiempos, sí, eran otros tiempos donde no es que comparemos los tiempos de hoy con los tiempos anteriores por temas de violencia o estrictos, ¿no? Sino que definitivamente los enfoques eran diferentes, ¿sí? Entonces, pero sí, viví una vida
a nivel de educación buena porque pude lograrlo. Como te decía, creo que con cosas materiales que finalmente no tienen alta relevancia, pues, pero sí fue buena, fue buena. Entiendo. ¿Piensas que donde vives o los recursos alrededor de ti detienen el nivel de educación que recibes? ¿Por qué o por qué no? Fíjate que no necesariamente en este momento me puedo ver obstaculizada por ciertos accesos, ¿sí? Más bien, en mi caso muy personal, siento que es por temas de la barrera del idioma. En una ciudad como Flint es difícil porque en su mayoría, y respetando que estamos en Estados Unidos, hablaban inglés y eso es completamente valedero. Tal vez porque en este transcurrir de mi llegada a lo que estoy en este momento, más que el entorno no me ofrezca, es que no he podido tener el acceso, ¿sí? Tal vez no he sido lo suficientemente persistente porque habían otras condiciones anteriores que atacar, ¿sí? Como restablecerme, no solamente yo, sino también mi esposo, conseguir un empleo. Entonces, hace un año atrás el enfoque era distinto a lo que en este momento estoy tratando de perseguir, ¿sí? Establecerse en un país es un poco complejo, agreguémosle el tema del idioma, y que los turnos laborales en aquel momento que estaba trabajando era un poco complejo también, ¿sí? Eran turnos que son muy difíciles de uno acceder, a preguntar. Entonces creo que esa ha sido como la barrera. No te puedo hablar de una generalidad de que la educación en Flint en específico tenga algún obstáculo porque no he sido parte de ese desarrollo de que si es bueno o es malo, o dar una opinión no es lo oportuno ni es el congruente porque no he indagado en ese aspecto. Entiendo. ¿Podrías decirme de qué tipo de carreras te fuiste exponiendo en lo que crecías, ya sea por trabajos de tu familia o la comunidad? No, fíjate que como te digo, siempre fui como muy consistente en lo que quería, ¿sí? Uh-huh. Entonces, como te decía, yo primeramente quería estudiar ingeniería en petróleo o ingeniería civil. Ingeniería en petróleo porque en mi país se desarrollaba mucho el tema de los hidrocarburos y lo que tenía que ver con ellos, ¿sí? O ingeniería civil porque era algo que me gustaba, ¿sí? Percibía que era el ámbito que me gustaba, ¿sí? También mi papá venía como de ese aspecto de la construcción y todo eso, y era lo que veía en mi casa, aun cuando mi papá estaba en un escalafón profesional mucho menor, pero me gustaba ese ámbito, pues, por decirlo así. Entonces, en aquel momento, cuando yo decido ingresar, mi primer obstáculo fue ingresar a la universidad pública porque era importantísimo entrar a una universidad pública, no solamente por lo económico, sino por la formación que te podían dar en ese momento. Entonces era como un reto ingresar a una universidad pública en el momento, por allá en el 2007, ¿sí? Okay. Entonces, primeramente fue importante haber ingresado. Y una vez que ingresé, como te decía y te comenté anteriormente, me dieron la posibilidad de empezar, porque me iba muy bien. Me fue en el primer y el segundo semestre, me fue tan bien que podía optar para que me hicieran el cambio de carrera, y dos carreras que eran completamente distintas. Contaduría a ingeniería son dos áreas completamente diferentes, ¿sí? Entonces me dieron la posibilidad, pero no, fui como un poco más sensata y me estaba gustando lo que estaba haciendo. Entonces, pues me fue bien. Y a nivel educativo siempre, pues las notas lo dicen, fui buena, siempre fui buena. Tuve un promedio muy constante, fue bueno dentro de lo que representaba, al punto de llegar a un instituto universitario que me permitiera ingresar de forma completamente gratuita. Entiendo. ¿Piensas que las habilidades que tienes de hablar inglés o cualquier otro idioma que haya sido parte significativa en tu educación son significativas? ¿Por qué o por qué no?
Fíjate que creo que mucha gente puede llegar a compartir el tema de que, y es así, pues el inglés es un idioma universal, ¿sí? Entonces, lamentablemente no lo manejo. O sea, lamentablemente estoy en ese enfoque en este momento, agotando la mayor cantidad de recursos que tengo para poder alcanzar esa barrera y esa meta. Más que una barrera, es una meta que tengo que lograr, ¿sí? Sin embargo, entiendo que la comunicación es el mejor medio de poder interactuar con el entorno en el que te encuentras. Entonces, tener esa barrera del idioma acá en Estados Unidos es completamente difícil, porque fíjate que a mí me pasó que yo ni siquiera me atrevía a intentar postularme a un trabajo, o incluso no me puedo postular a ningún otro trabajo, no porque no me guste lo que estoy haciendo en este momento, no, ojo, no es por eso, sino porque no hablo inglés. Entonces yo puedo tener un cierto conocimiento, puedo desarrollarme en un área en específico, puedo tener ciertas habilidades, pero que si no las sé transmitir por estar acá en Estados Unidos y no manejar el inglés, es un poco frustrante, por no decir difícil. Entiendo. ¿Podrías decirme cuál es una sugerencia que puedes compartir con estudiantes actuales o del futuro que también hablen un diferente idioma? ¿Un consejo? Yo creo que para los jóvenes es un poco más fácil, porque los jóvenes en cierta medida no están dedicados al trabajo, por decir. O sea, ustedes se tienen que dedicar a estudiar y rendir dentro de lo que es el aspecto educativo, por decirlo de alguna manera. Entonces, el enfoque y la prioridad tiene que ser esa: aprender el idioma en un país como este, para que la barrera no sea y la comunicación sea mucho más efectiva con las personas que te rodean. Entonces, siento que es fundamental educarse, siento que es fundamental dejar atrás como que ay, no lo quiero hacer, lo hago mañana, o no importa, ya veré cómo funciona, ¿sí? Y no adaptarte solo a herramientas tecnológicas, en el caso de lo que representa el no aprender el idioma, porque tú te afianzas tanto una herramienta tecnológica para que te traduzca, que finalmente entonces pierdes de vista la necesidad que tienes de luego aprenderlo para poder comunicarte. Entonces yo creo que una recomendación es tener muchas ganas, no verse cerrados a la posibilidad de aprender no solamente un idioma, sino cualquier cosa en esta vida. Se los digo como migrante, que he trabajado desde hacer perro caliente, limpiar piso, hacer cuentas, ser la mano derecha de un director, o ser la mano derecha de un jefe de una empresa, de que te tomen en cuenta, ¿me entiendes? Tu opinión finalmente a nivel profesional vale la pena. Entonces te lo digo desde el aspecto en donde he sido capaz de estar desde los niveles más bajos hasta unos niveles donde el desarrollo laboral puede ser importante y que te tomen en cuenta. Entonces yo siento que eso es fundamental. Es fundamental que los jóvenes ahorita tengan y que puedan experimentar ciertos valores que se han ido perdiendo, ¿sí? Y cuando te digo eso, es un buenos días a la persona que limpia, es el mismo buenos días que le vas a dar al director de tu colegio, ¿me entiendes? Tratar a todo el mundo con respeto. Entonces, esas son cosas que más que tener un valor agregado, es parte de la educación, y que es fundamental que tengamos para el desarrollo de un país. Entiendo, estoy de acuerdo contigo. ¿Hay otra cosa que te gustaría decir sobre tu acceso a la educación? Sí, en este momento sí, como te digo, personalmente quiero certificarme acá en Estados Unidos como profesional. Uh-huh. Tengo un paso adelantado, es que mi título profesional está validado internacionalmente. Tengo ciertas validaciones que así lo adjudican, ¿sí? que soy profesional en lo que es el área contable, administrativo contable, y tengo una serie de recursos que
que la vida me ha traído o que he ido aprendiendo durante esta vida y que tengo muchos por aprender y sobre todo que tengo las ganas, ¿me entiendes? Entonces siento que sí, que mi segundo paso en este país es partiendo incluso de la oportunidad que me da Latinez para desarrollar en parte mi carrera profesional, es que debo lograr ese otro avance y para eso necesito la certificación. Entiendo. ¿Qué tan importante es una carrera de 4 años en el colegio para ti? ¿Qué significa para ti y por qué? Yo creo que yo no lo resumo en una carrera de 4 años, no. O sea, yo no lo resumiría en tiempo, ¿sí? Porque así como puede pasar una carrera 4 años, puede pasar 8 o 10 o lo que sea, ¿sí o qué? Yo resumo en que definitivamente, aún a veces cuando no queremos hacer lo que queremos, o sea, o aún cuando estamos haciendo lo que queremos, insisto una vez más, te pongo como ejemplo, quería estudiar ingeniería y terminé estudiando contaduría pública, es hacerlo con ganas, ¿sí? Entonces, en ese transcurrir de tiempo, las ganas que le ponga, vas a aprender, te vas a desarrollar y vas a poder tener un valor agregado que aportarle a tu familia y a la sociedad. Entonces, hablar de términos de tiempo, como te decía, una carrera que a veces, mi carrera duró 5 años y yo la hice en 4 años y medio. Y la hice en 4 años y medio porque demoró en que me graduara. ¿Sí me explico? No fue ni siquiera por mí porque ya los 4 años las tenía. Entonces, eso no marca la diferencia. Marca la diferencia el interés que le pongas, las ganas, el decir lo estoy aprendiendo porque voy a hacer algo con esto. Sí, porque también hay mucha gente que también puede hacerla en muy corto tiempo o en el tiempo estipulado, pero guardó su título y lo metió debajo, o sea, lo metió en una carpeta y se perdió. Y tampoco creó como los principios, los valores. Sí me hago entender. O sea, entonces el tiempo no creo que sea lo que determine un desarrollo de una carrera profesional, sino todo eso, esa recopilación de principios y valores que también puedes aportar. Entonces yo siento que términos de tiempo, conozco de gente que no ha hecho una carrera profesional y tiene un alto conocimiento en unas áreas que tú dices, esta persona no estudió y es muy bueno, ¿sí? Entonces siento que la formación sí tiene mucho que ver, pero los términos de tiempo no son relevantes incluso para mí. ¿Y si hablamos de una licenciatura, por ejemplo? Claro, es claro, y es fundamental. Ojo, los niveles de conocimiento de la especialización en lo que es la carrera per se, sí tienen mucho que ver. Porque hablamos de una persona que tiene una carrera, ojo, hablándolo cuando ya ahí sí involucras tiempo y involucras que técnicamente estás avanzando a un proceso especializado, es completamente... es oportuna tu pregunta, ¿sí? Entonces, sí, la especialización en lo que representa el desarrollo de una carrera profesional en cuanto a tiempo, porque el pensum es totalmente distinto, porque puedes abarcar muchos más otros aspectos que a lo mejor una carrera técnica no lo tiene y una licenciatura sí, y eso tiene mucho que ver, ¿sí? Aparte que también es importante que consideran estos aspectos, es cómo lo puedes aplicar, ¿sí? Porque una persona, tal vez, lo hablo en mi caso, en mi carrera, un técnico en contaduría y administración hace el trabajo que, o sea, es más hacedor, por decirlo así, porque no puede hacer una validación per se, no puede firmar un estado financiero, no puede emitir una opinión de auditoría. O sea, depende del alcance de la carrera y, como te decía, hablo de mi carrera en específico, los alcances que se tienen, los alcances que se tienen siendo técnicos a los alcances que se tienen con un nivel profesional de licenciatura son totalmente, en cuanto a aplicabilidad, son completamente distintos. Entonces sí es súper importante. Entiendo. ¿Alguno de tus padres tiene un título universitario de 4 años? ¿Sabes por qué o por qué no? Bueno, mis padres no, mis padres ninguno de los dos, o sea, ni mi mamá ni mi papá son profesionales. Mi mamá no terminó el high school,
llegaba hasta cuarto año de bachillerato, que es lo que llamamos en nuestro país, ¿sí? Y mi papá estudió solamente la educación básica. Apenas sabía leer y escribir, ¿sí? Sin embargo, eso no fue un obstáculo para salir a criar a 5 muchachos, ¿sí? Pero no soy. Y hoy con mucho orgullo lo digo y con mucho respeto, no solamente para mi entorno ni a las personas que me conocen, y también con mucho respeto para mi familia, pero te puedo decir hoy que fui la única que estudió. O sea, soy la única de mi familia que tiene un título universitario. Entiendo. ¿Has considerado ir a un colegio comunitario? ¿Por qué o por qué no? Pues fíjate que, como te decía, como no conozco los alcances de lo que representa el desarrollo de mi carrera, pues por decirlo así, y para poder hacer alguna validación, como no conozco los alcances, no sé cómo funciona. En cuanto a lo que representa trabajo ante la comunidad y la sociedad, si Dios me lo permitiera, aprender prontamente el idioma y pudiera aportar como ser humano un valor agregado a una comunidad en específico, que se desarrolle en la misma área, administrativo, contable, y pudiera tener un aporte como comunidad a la comunidad, no tendría ningún tipo de problema. Es algo que no lo hago desde el enfoque administrativo ni contable, pero dentro del entorno en el que me desarrollo, intento en lo posible ayudar a la gente que está a mi alrededor. Entonces, cuando hablamos de comunitario, desde ningún enfoque me molesta, pues ni para estudiar ni para aportar algo que sé. Ok, bueno, el esquema de preguntas está finalizado. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido una historia muy agradable de escuchar, con dificultades superadas. Es una historia admirable. ¿Te gustaría añadir algo más? No, bueno, simplemente que siento que hoy por hoy tenemos que decirles a los jóvenes que se enfoquen más en los estudios. O sea, que sí hay muchas herramientas tecnológicas, que sí hay mucho para hacer en este mundo digital que hay ahorita. Tal vez cuando yo estudié era un poco más complejo, pero el acceder a esa herramienta tecnológica, sería genial que los muchachos también tuvieran ese enfoque como más del lápiz, por decirlo así, como más de no dejar que ojo, con lo importante que es hoy por hoy, ojo, sin menosprecio de lo que representa la era digital, tecnológica o lo que se refiera a ese ámbito, pero sí que fuéramos muchachos más dedicados al estudio, a la investigación, a que hay muchos desvíos. Así lo puedo percibir yo, con mucho respeto doy mi opinión de que la era digital nos absorbió, ¿sí? Y hemos decidido, incluso te lo digo por experiencia de ciertos entornos que tengo, que a veces un influencer gana más que un doctor, ¿sí? O que un influencer que tiene la opción de la era digital en este momento tiene mejor enfoque que un profesional, pues a nivel económico, que finalmente a veces es mucho de lo que uno busca. Yo sí le diría a la juventud en este momento, no es que me queda tan vieja, pero sí le diría a la juventud que interviniera más en formarse educativamente. De verdad que me gustaría mucho, y que hiciera uso y provecho de esa herramienta tecnológica que también es inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con ello, pero que su enfoque también fuera en educarse, en prepararse, en intervenir en una sociedad para alcanzar y tener mejores logros. Ese sería como, en este momento de mi vida, quisiera que los jóvenes tuvieran una visión un alcance un poco más grande hacia eso. Ok, y muchas gracias por compartir tu pensamiento, Flor, y nuevamente muchas gracias por Gracias a ustedes por haberme invitado, fue algo que lo hice, que intenté que fluyera lo más posible. No sé si tienen alguna otra pregunta, si no, muchas gracias.